la pantalla de mando de la División de Ataque Estratégico de Ucrania, una señal infrarroja de un vehículo aéreo no tripulado Horlicia, a 600-200 metros, fijó el objetivo con claridad quirúrgica. La planta química de Bryansk. Esta no era una fábrica cualquiera. Era el corazón industrial de la región de Bryansk, el pulmón químico que alimentaba el frente suroccidental. El complejo cubría más de 18 hectáreas cada semana. Producía más de 60 toneladas de explosivos, propulsores y materias primas especializadas. La química exacta utilizada para construir misiles de crucero, vehículos aéreos no tripulados kamikaze y propulsores de artillería pesada. Más del 40% del propulsor consumido en Zaporizhia, Kharkov y Donetsk se remontaba a las líneas de prensado de nitrato dentro del taller de hormigón armado de Bryansk. En minutos, un ataque multivector coordinado, engaño electrónico, penetración a baja altura y misiles de crucero occidentales, lanzados desde aeronaves ucranianas, convertirían el horizonte de Bryansk en un espectáculo pirotécnico diurno, reduciendo a cenizas un nodo de la industria de defensa rusa, valorado en más de $1.200 millones. Desde el suroeste a unos 140 kilómetros, 2 tripulaciones de Su-24M, con las señales de llamada Torch 1 y Torch 2 del 7º Regimiento Aéreo Táctico, atravesaron un corredor de radar. Se mantuvieron en la cubierta a una distancia de 88 a 92 metros y mantuvieron una velocidad de 870 kilómetros por hora. Cada aeronave portaba una única sombra de tormenta en el pilono central, de unos 1.300 kilogramos y más de 5 metros de longitud, que ocupaba la bahía entre el tren de aterrizaje principal y el pilono central. Equipada con una ojiva en tándem de brocha de 450 kilogramos, un penetrador de 2 etapas seguido de una potente explosión, la munición podía penetrar hormigón armado a más de 3 metros de profundidad. La fase de engaño comenzó temprano a las 3:17 p.m., cuando un enjambre de 12 UAVs de señuelo electrónico Orlicia E se lanzó simultáneamente desde rieles móviles al oeste de Chernihiv. Se dividieron en pequeños equipos y se desplegaron para crear múltiples vectores de entrada falsos. Un pájaro ascendió a reconocimiento de gran altitud a 6.200 metros. Los otros 11 portaban módulos de reproducción de radar que imitaban los retornos de radar de sombra de tormenta en la banda de 2.9 a 3.1 GHz modulada para simular el vuelo. Vuelo a aproximadamente Mach 0.8, mientras cruzaban el perímetro de defensa aérea norte de Bryansk. Al menos 6 señuelos fueron detectados y consumidos por las baterías Pantsir S1 y SA-15 Tor M2 de los sistemas de defensa de corto alcance que patrullaban el anillo industrial. Ese desgaste fue intencional y operacionalmente aceptable. 5 señuelos presionaron más profundamente, transmitiendo continuamente retornos falsos mientras superponían interferencias GPS L1 sobre L2. Durante los siguientes 6 minutos, las emisiones de los UAV supervivientes obligaron al radar de lápida S496ON6E en Metatopol a girar su antena unos 28 grados fuera de su eje y reasignar su sector de escaneo para gestionar interferencias localizadas. El Control Regional de Defensa Aérea reasignó automáticamente los recursos de vigilancia hacia el norte, precisamente donde los datos falsificados mostraban múltiples incursiones a baja altura. El resultado fue una imagen rusa sobrecargada y mal dirigida. Desde el sur, los 2 Su-24M se deslizaron hacia el carril de radar de baja altitud, volando por debajo de los 90 metros y prácticamente invisibles para los nodos de radar dispersos. Exactamente a las 4:10 p.m., a unos 20 kilómetros del objetivo, ambas tripulaciones se prepararon para la liberación. Y entonces llegó una falla técnica. El voltaje del bus de armas aumentó 2,4 voltios por encima del nominal, lo que provocó una sobrecarga de PWR. Los pilotos alertados cambiaron a un circuito de estabilización auxiliar, un regulador de voltaje improvisado construido a mano por ingenieros ucranianos a partir de equipo de recuperación. Las armas permanecieron armadas y listas para la misión. El Torch 1 redujo la velocidad para sincronizarse con el apagón planeado del radar terrestre. Su receptor de alerta de radar informó emisiones intermitentes, el sello distintivo de los escaneos rusos semiactivos. El controlador de armas del Storm Shadow entró en modo de espera inercial y confirmó las imágenes de referencia precargadas, incluidas las firmas térmicas, la geometría del tejado, los grupos de ventilación y los puntos de ingreso para la sala de procesamiento de nitrocelulosa. La Antorcha 2, volando a 2 kilómetros en paralelo,
reportó una señal de guía de respaldo de Horlicha-E, un mapa electrónico en tiempo real de interferencias locales que identificó sectores enmascarados por los sistemas Kushuka 4. Entonces, el RWR de la Antorcha 1 parpadeó en rojo. Un radar Big Bird S-300 había registrado un retorno. La reacción rusa fue más rápida de lo esperado. 4 monturas Pantsir S-1 cerca de Gorky se dirigieron al oeste, pero no lograron captar los Su-24 que volaban a baja altura. A las 16:20:38, la interfaz de cabina confirmó la sincronización GPS de arma lista. El Storm Shadow de la Antorcha 1 completó la sincronización de referencia de imagen. 3 minutos. La temperatura superficial del misil aumentó a medida que se preparaban sus sistemas de regulación de presión. La secuencia de arranque del turborreactor se mantuvo en espera. A las 16:23 se dio la orden de lanzamiento. El Storm Shadow de la Antorcha 1 se desprendió de su riel. El turborreactor se puso en marcha en 1,8 segundos. Las superficies de control se bloquearon para las tripulaciones, y el misil se asentó a unos 880 km/h hacia el núcleo industrial de Bryansk. La Antorcha 2 retrasó su lanzamiento 15 segundos para escalonar los tiempos de impacto. Un pico de corriente transitorio de aproximadamente 30 amperios sobrecargó un alimentador auxiliar. El equipo de estabilización improvisado absorbió la sobretensión y mantuvo activa la misión. A las 16:23:15, la segunda sombra de tormenta abandonó su riel. Se desvió 4 grados del eje e inició su aproximación final desde el suroeste. El INS del misil comenzó a registrar microaceleraciones, contrastándolas continuamente con el mapa digital del terreno y manteniendo su error de posición por debajo de los 5 metros. Los Su-24 se separaron inmediatamente después de su lanzamiento, descendiendo por debajo de los 90 metros, activando sus sistemas de autoprotección y regresando hacia Puliske. El coordinador de la batalla aérea ucraniana confirmó que ambas armas habían despegado sin problemas de la aeronave. No se produjeron intercepciones, la guía se mantuvo estable y la integridad del GPS se mantuvo en un nivel aceptable, a pesar de que Kushuka se encontraba delante de ellos. Los 2 misiles de crucero occidentales siguieron un rumbo preprogramado. La fase humana de la misión había terminado. A partir de este punto, el trabajo restante pertenecía a algoritmos, sensores y una ruta de vuelo que se había grabado en la memoria del arma semanas antes. A las 4:23:42 p.m., la primera tormenta Shadow navegó estable a una altitud de crucero por debajo de los 30 metros, rozando un cinturón de árboles dispersos al sur de Bryansk, a casi 880 km/h. Mantuvo la altitud mediante sensores de presión y actualizaciones inerciales. Con las alas completamente extendidas, la pila de navegación, un INS, se fusionó con Turcom. Los algoritmos de coincidencia de terreno corrigieron continuamente la ruta de vuelo a partir de los mapas digitales a bordo, lo que permitió que el misil operara sin correcciones satelitales. Las señales GPS se desvanecieron cuando el misil entró en la zona enmascarada por el emisor Kushuka 4, posicionado a pocos kilómetros del objetivo. La lógica de guía interna continuó funcionando de forma autónoma, manteniendo el error neto de navegación dentro de márgenes seguros. Cada 0,5 segundos el sistema ingirió actualizaciones de aceleración y ajustó los parámetros de vuelo a través de un módulo de interpolación interno. A las 4:24:17 p.m., el segundo misil se rezagó unos 2,5 kilómetros, volando en una trayectoria desfasada 4 grados y preparándose para acercarse desde el suroeste. La geometría de aproximación cruzada fue deliberada. Obligar a los sistemas de defensa puntual restantes a dividir las cargas de seguimiento por debajo. La batería SA-15 al este de Bryansk seguía escaneando hacia el oeste, donde los UAV señuelos seguían transmitiendo señales falsas. La batería aún no había detectado ninguna señal del dúo Storm Shadow. A las 4:25:12 p.m., el primer misil sobrevoló la subestación sur del complejo de Bryansk. Sus rutinas de comparación de imágenes comenzaron a activarse. Se compararon las imágenes en vivo con los datos de referencia precargados. Se identificó positivamente el edificio M3, la sala de procesamiento de nitrato y etil centralita. Techo inclinado, chimeneas de escape triples. Lote de estructura de acero 92,6%. Fijación del objetivo confirmada. Superficies de control de vuelo recortadas para la intercepción final. Menos 3,2 grados, optimizando el ángulo de penetración. 6 segundos después,
El segundo misil alcanzó un objetivo secundario, el bloque de administración central C1, a unos 300 metros de M3. La geometría y la estructura coincidían con las firmas de las salas de control y los nodos de comando de la línea de producción. A las 4:25:20 p.m., mientras ambas sombras de tormenta cruzaban el límite del cinturón industrial cercano a la defensa aérea de corto alcance, una batería Tor M2 ubicada en el perímetro logístico oriental escaló de forma autónoma a prioridad táctica 1. Se declaró una alarma en la consola de control. Anomalía detectada. Sector de 186 a 204 grados de altitud. Ultra baja. Los directores de armas giraron hacia la alerta y cambiaron a listos para el combate. Los misiles estaban ahora a unos 3,2 kilómetros, apenas 13 segundos de vuelo, y a una altitud tan ultra baja solo aparecieron en el radar durante un puñado de barridos. 2 cañones A-38 de 30 milímetros abrieron ráfagas cortas, mientras que un misil E-6 de 57 milímetros se lanzó 2,8 segundos después de fijar el objetivo. Una lluvia de proyectiles y el único interceptor siguieron, pero el grupo de disparos no logró atrapar las amenazas que volaban a baja velocidad. El radar de control de tiro quedó momentáneamente cegado por los ecos del terreno, un fallo común contra objetivos emergentes que rozan el mar o a la altura de las copas de los árboles a gran velocidad. El 57E6, guiado por radar, detonó a más de 180 metros de su punto de mira en la consola del operador. Apareció una última bandera roja. El arma estaba lista. Impacto inminente. 7 segundos después, la primera sombra de tormenta impactó el techo del pabellón M3 con un ángulo de 3,2 grados. Su penetrador de carburo de tungsteno atravesó las láminas corrugadas, rompió los tubos de escape de acero inoxidable y se estrelló contra 0,7 metros de hormigón armado. La profundidad de penetración alcanzó un máximo de aproximadamente 3,2 metros. La detonación secundaria produjo una onda expansiva que derrumbó la estructura de acero del segundo nivel y dispersó los gases inflamados en la cadena de almacenamiento adyacente. Se produjeron incendios reactivos al sobrepresionar violentamente los bidones de nitroglicerina, disolventes orgánicos y estabilizadores térmicos. Las llamas se elevaron más de 40 metros. Una columna de fuego era visible desde el centro de Bryansk, a más de 6 kilómetros de distancia. A las 16:25:30, la segunda sombra de tormenta impactó el bloque de administración C1, con un ángulo de impacto de 4,6 grados. El punto de penetración se encontraba justo dentro del alero oeste, donde se alojaban los bastidores de control primario y los servidores de coordinación. La explosión arrancó el techo, destruyó la aparamenta de alta capacidad y provocó incendios eléctricos secundarios catastróficos. Los transitorios electromagnéticos de la explosión cortaron las rutas de señales de comando y control restantes. El sistema de coordinación de la planta colapsó. En el centro de control de la planta química de Bryansk, todas las pantallas de los operadores mostraron señal de pérdida de señal. Error de sistema 5.04. La telemetría de las líneas de producción E2 y E3 desapareció. Los canales de respaldo no pudieron conectar los sistemas debido a la destrucción de los transformadores auxiliares. En la segunda explosión, el subcuadro de distribución en la primera planta de C1 se incendió. Se dispararon varios interruptores principales y las temperaturas excedieron los umbrales de seguridad en las zonas de almacenamiento de productos químicos. En 7 segundos, todo el centro de control de producción, las líneas de síntesis y la central eléctrica auxiliar quedaron inoperativos, sin posibilidad de recuperación a corto plazo. En el centro de monitoreo militar ruso en Klinsy, la señal de control de la planta se apagó. Tan solo 4 segundos después de la segunda explosión, la señal en toda la red se cayó, obligando a los equipos técnicos a recurrir a sistemas de respaldo. Sin embargo, el conmutador óptico resultó dañado por una sobretensión. La conexión se perdió por completo sin posibilidad de restablecimiento. A las 16:30:45, el sistema automático de extinción de incendios de la planta se activó, pero la presión del agua medida, inferior a 2,1 bares, fue insuficiente para alcanzar el segundo nivel del pabellón M3. El incendio se extendió hasta la planta baja, donde 16 bidones de nitrato de etilo sellados se encontraban sin sellar. El fuego se extendió al almacén D2 adyacente, donde se almacenaba el compuesto RDX crudo. Si las temperaturas se mantenían por encima de los umbrales de seguridad durante los siguientes 90 segundos, se produciría una autoignición térmica. A las 16:32:05,
Una señal infrarroja de reconocimiento a gran altitud confirmó la magnitud de la destrucción. El centro de control, la planta principal, la central eléctrica auxiliar y 2 almacenes satélite habían sido destruidos. Las temperaturas superficiales aumentaron 73 grados Celsius. En 4 minutos se formó una columna de humo que ascendía más de 200 metros y transportaba gases corrosivos, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y disolventes industriales volátiles. A las 16:40, el humo aún se elevaba como una columna negra sobre Briansk. El núcleo del complejo químico se había convertido en una maraña de acero deformado por la guerra y hormigón triturado. Las evaluaciones preliminares, incompletas pero concluyentes, mostraron que la línea principal de propelente estaba neutralizada. Al menos 2 depósitos de material reactivo habían detonado. La red eléctrica de control central estaba inactiva. La cadena de suministro de municiones al frente suroccidental quedó prácticamente cortada. Las estimaciones iniciales indicaban una caída a corto plazo del 25 al 30% en la producción de RDX, lo que obligó a Rusia a redistribuir la producción a sus 2 plantas restantes. Se esperaba que los plazos de entrega de sistemas de misiles como el Iskander MS-300 y el Tornado G se retrasaran al menos 3 o 4 semanas. El suministro de propelente para artillería y municiones de vehículos aéreos no tripulados se interrumpió, especialmente en los centros de ensamblaje de Briansk-Kursk. Sin la materia prima de Briansk, las plantas de munición de Tula, Kursk y Belgorod se verían obligadas a detener la producción casi de inmediato por falta de material. Las ojivas Iskander-M quedarían como casquillos vacíos a la espera de propelente y el ritmo de fuego del frente suroccidental colapsaría de la noche a la mañana. El ataque a Briansk no solo fue un éxito técnico, sino también una declaración estratégica. Incluso en las profundidades de Rusia, los eslabones más críticos de su cadena de suministro militar pueden romperse si se les priva de una defensa aérea adaptativa por capas. La operación obligó a Moscú a afrontar sus vulnerabilidades, a la vez que demostró la capacidad de Ucrania para ejecutar ataques de precisión con armas inteligentes de alta precisión a pesar de las fuertes interferencias y las defensas multinivel. Al anochecer sobre el horizonte de Briansk, una sola línea monocromática parpadeó en la pantalla de mando de Chernihiv. Objetivo neutralizado. Siguió una pulsación de tecla. Mantener la postura. Monitorear la reacción. Nadie habló, pero todos comprendieron que la siguiente operación ya estaba en marcha.